En Nochebuena, un hombre regresa de un viaje y sorprende a su esposa maltratando a su madre anciana. Escondido, escucha todo y descubre verdades crueles que habían sido silenciadas durante mucho tiempo. Lo que ocurre después transforma para siempre el destino de esa casa y de esa Navidad. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El olor a canela y piloncillo inundaba la cocina cuando Antonio, de 45 años, estacionó el coche en la cochera de la casa. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las llaves, un presentimiento extraño oprimiéndole el pecho. Había decidido cancelar el viaje de negocios a última hora, algo que nunca hacía. Una sensación inexplicable lo había traído de vuelta a casa. Dentro de la residencia moderna, de líneas elegantes y decoración impecable, Rosa, de 68 años, movía lentamente una olla en la estufa. Su cabello canoso estaba recogido de forma sencilla, y sus manos arrugadas trabajaban con el esmero de quien conocía cada secreto de aquella receta. La cajeta casera era una tradición en la familia desde hacía décadas, algo que ella preparaba todos los años para su hijo, aún sabiendo que tal vez él ni la probaría. Esta casa no es lugar para tus olores a comida de pueblo. La voz cortante de Vanessa resonó en la cocina. La mujer de 38 años entró al lugar con pasos firmes, sus tacones golpeando contra el piso de mármol. Llevaba un vestido de diseñador, el cabello perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Sus ojos fríos se clavaron en su suegra con un desprecio mal disimulado. Rosa agachó la cabeza, sus manos deteniéndose por un instante antes de reanudar el movimiento. Conocía bien ese tono, esa mirada. En los últimos 3 años, desde que Antonio se había casado con Vanessa, su vida se había convertido en una serie de pequeñas humillaciones diarias. «Disculpa, Vanessa, solo quería hacer el dulce que a Antonio le gustaba de niño», murmuró Rosa sin levantar la vista. «Él ya no es un niño. Y hoy vamos a recibir a gente importante, influencers, gente con buen gusto». Vanessa se acercó, arrancándole la cuchara de las manos a su suegra. «¿Crees que van a querer oler esto, que huele a fonda, cuando lleguen?» Marcia, de 52 años, la trabajadora del hogar, observaba todo en silencio desde el otro lado de la cocina. Sus manos apretaban el trapo de cocina que sostenía, los nudillos poniéndose blancos. Llevaba 5 años trabajando en esa casa, desde antes de la boda, y había sido testigo de la transformación gradual del ambiente familiar. Rosa retiró las manos, envolviéndolas en el delantal manchado. Sus hombros se encorvaron aún más, como si cargaran un peso invisible. Había criado a Antonio sola después de que su marido las abandonara cuando el niño tenía apenas 8 años. Había trabajado dobles turnos, ahorrado cada centavo, sacrificado sus propios sueños para darle a su hijo la educación y el futuro que él merecía. Yo solo pensé, «Es víspera de Navidad», intentó Rosa, con la voz casi en un susurro. «Exacto, es víspera de Navidad, y esta casa tiene que estar perfecta». Vanessa volteó la olla, vaciando toda la cajeta en el bote de la basura. «No hay tiempo para tus experimentos culinarios». El ruido de la comida al golpear el fondo del bote de basura resonó en la cocina como una bofetada. Rosa sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Marcia cerró los ojos por un momento, respirando hondo para contener la rabia que crecía en su interior. Vanessa salió de la cocina dejando un rastro de perfume caro y amargura. Rosa permaneció inmóvil frente a la estufa vacía, mirando sus propias manos. Marcia se acercó lentamente, poniendo una mano amable en el hombro de la mujer mayor. «Doña Rosa, usted no se merece esto», murmuró Marcia mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. «Es la esposa de mi hijo, Marcia. Tengo que respetar las reglas de su casa». Rosa se secó una lágrima que insistía en caer. «Quizá tenga razón. Quizá yo ya soy cosa del pasado». En la sala, Vanessa ajustaba obsesivamente cada objeto decorativo. El árbol de Navidad, importado y perfectamente simétrico,
Brillaba con adornos carísimos y coordinados. Nada allí tenía historia, nada allí tenía alma. Todo había sido elegido para impresionar, para mostrar estatus. Su teléfono sonó y contestó con una sonrisa automática en la voz, hablando sobre la fiesta que daría al día siguiente. Hablaba de vinos franceses, del banquete contratado, de cómo todo sería perfecto para sus fotos en redes sociales. No mencionó a su suegra, nunca la mencionaba. Antonio entró sigilosamente por la puerta de servicio, sin hacer ruido. Algo lo impulsaba a observar primero, a entender qué estaba pasando en su propia casa antes de anunciarse. Escuchó la voz de su esposa en la sala, animada y artificial, hablando de la fiesta. Caminó despacio hacia la cocina, donde podía oír voces bajas. Debería contarle al señor Antonio lo... ¿Qué pasa cuando él no está?, insistía Marcia con la voz cargada de preocupación. No puedo destruir el matrimonio de mi hijo por mis sentimientos heridos. Rosa negó con la cabeza. Él se ve feliz con ella. ¿Feliz? Doña Rosa, el señor Antonio ni siquiera sabe lo que pasa en su propia casa. Rosa se dirigió a un armario y sacó una pequeña caja envuelta en papel sencillo. Dentro había un adorno de Navidad hecho a mano, en el que había trabajado durante meses en las noches en que no podía dormir. Era un angelito de crochet, delicado y lleno, de detalles con pequeñas cuentitas que había recogido en el parque donde solía caminar. «Le hice esto», dijo mostrándole el regalo a Marcia. Quería que se acordara de cuando éramos solo nosotros dos. Antonio, escondido detrás de la puerta entreabierta, sintió una opresión en el pecho. No reconocía la voz cansada de su madre. No recordaba haberla visto tan pequeña, tan apagada. Vanessa regresó a la cocina, esta vez con una expresión aún más dura. Había terminado la llamada y ahora toda su atención se centraba en la suegra que todavía permanecía allí, ocupando su espacio. ¿Todavía aquí?, preguntó con cierto frialdad. ¿Y qué es eso? Rosa intentó esconder la cajita, pero Vanessa fue más rápida. Le arrancó el regalo de las manos y lo abrió sin ninguna ceremonia. Miró el angelito de crochet con una expresión de asco. ¿Es en serio? ¿Crees que Antonio va a querer esto?, rió con desdén. Mira el nivel de las cosas que le compré. Señaló los paquetes de marcas de lujo apilados bajo el árbol. ¿Y tú vienes con esta artesanía de tianguis? El angelito se resbaló de los dedos de Vanessa y cayó al suelo. Rosa se agachó rápidamente para recogerlo, pero Vanessa fue más rápida, pisando a propósito una de las delicadas alitas. El sonido del crochet deshaciéndose fue casi inaudible, pero para Rosa fue como un grito. «¡Uy!», dijo Vanessa, sin mostrar ningún arrepentimiento. «Qué pena, pero fue lo mejor. Antonio no necesita ver qué tipo de regalos consideras apropiados». Antonio apretó los puños, todavía escondido. Ese no era el hogar que él creía haber construido. Rosa se arrodilló en el frío suelo de la cocina, intentando juntar los pedacitos del angelito destruido. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre los fragmentos de crochet, cada gota cargando meses de trabajo y amor perdidos. Marcia se acercó rápidamente, arrodillándose junto a ella para ayudarla. «Deje eso, doña Rosa. No vale la pena», susurró Marcia, sosteniendo las manos temblorosas de la mujer mayor. Vanessa observaba la escena con una satisfacción cruel, como si fuera un espectáculo creado especialmente para su diversión. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, una sonrisa sádica jugando en sus labios perfectamente pintados. «¡Qué escena tan patética!», comentó, su voz helada resonando en la cocina. Una mujer de su edad arrastrándose por el suelo por un juguetito mal hecho. Antonio sintió que la sangre le hervía en las venas. Nunca había visto a su madre en tal estado de humillación. La mujer que lo había criado con mano firme y corazón blando, que había tenido 3 trabajos para pagar sus estudios, ahora estaba en el suelo, recogiendo los pedazos de un sueño destrozado. Rosa se levantó lentamente, guardando los fragmentos del angelito en el bolsillo de su delantal. Sus ojos rojos evitaron la mirada de su nuera.
como una niña castigada que intenta volverse invisible. «Voy a mi cuarto», murmuró con la voz casi inaudible. «Ya no voy a molestar». «Excelente idea. Y ya que vas a estar ahí, puedes empezar a empacar tus cosas», dijo Vanessa examinándose las uñas con fingida indiferencia. «Después de Año Nuevo, te vas a ir a un lugar más adecuado para tu edad». Marcia se quedó sin aliento, sin poder creer lo que acababa de oír. Rosa se detuvo a medio camino, todo su cuerpo temblando como una hoja al viento. «¿Cómo que a un lugar?», preguntó Rosa, girándose lentamente. «A un asilo, por supuesto. Antonio y yo ya lo hablamos. Te estás volviendo olvidadiza, confundida. Ayer mismo dijiste que estabas esperando a tu difunto esposo para cenar», mintió Vanessa sin parpadear, cada palabra calculada para herir. «Necesitas cuidados especializados». «Eso no es verdad», explotó Marcia sin poder contenerse más. «Doña Rosa nunca dijo eso». Vanessa se giró hacia la trabajadora con los ojos llameantes de ira. Nadie la contradecía jamás en su propia casa, especialmente una simple empleada. «Oíste mal, y te sugiero que aprendas cuál es tu lugar en esta casa, o puedes ir buscando otro trabajo», amenazó, con la voz baja y peligrosa. Rosa sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La idea de ser separada de su hijo, de perder el último vínculo con la familia que había construido, era peor que cualquier humillación física. Sus piernas flaquearon y se apoyó en la pared. «Por favor», imploró, con la dignidad completamente destrozada. «Puedo mejorar. Puedo estar más callada. Ya no voy a cocinar. No saldré del cuarto. Solo déjame estar cerca de mi hijo». Antonio apretó los dientes con tanta fuerza que pensó que se le romperían. Ver a su madre suplicando para permanecer en su propia casa era una tortura que nunca imaginó que existiera. «Antonio ya firmó los papeles», continuó Vanessa, saboreando cada palabra como si fuera un dulce. «Clínica de la Esperanza. Un lugar muy bonito, lleno de viejitos como tú. Te va a encantar la compañía». La mentira era tan elaborada que Rosa la creyó por completo. Su hijo, su único hijo, había decidido deshacerse de ella como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. ¿Él de verdad dijo eso?», preguntó con la voz rota. «Claro. ¿Crees que yo tomaría una decisión así sola?», rió Vanessa, un sonido cortante que reverberó en las paredes. «Antonio dijo que eras una carga, que estabas estorbando en nuestra vida de pareja». Cada palabra era una puñalada en el corazón de Rosa. Recordó todas las veces que había intentado hablar con su hijo en las últimas semanas, solo para ser interrumpida o ignorada. Quizás él realmente estaba cansado de ella. Quizás sí era un estorbo. Marcia observaba todo con lágrimas en los ojos. Conocía a Antonio desde hacía años, sabía que él jamás diría esas palabras sobre su madre, pero también sabía lo persuasiva que era Vanessa, cómo moldeaba la realidad para servir a sus propósitos. «Doña Vanessa, eso no es justo. El señor Antonio nunca…», intentó intervenir Marcia. «Cállate la boca», gritó Vanessa, perdiendo por completo la compostura. «Tú solo eres una empleada. No opinas sobre las decisiones de la familia». El grito resonó por toda la casa. Rosa se estremeció y comenzó a caminar hacia su cuarto, con pasos arrastrados como los de una condenada marchando al patíbulo. Cada paso la alejaba más de la cocina, donde tantas memorias felices se habían creado. Antonio la siguió en silencio por los pasillos, manteniendo la distancia suficiente para no ser descubierto. Vio a su madre entrar en el pequeño cuarto que ocupaba en la parte trasera de la casa, una habitación sencilla que contrastaba brutalmente con la opulencia del resto de la residencia. Por la rendija de la puerta, observó a Rosa sentarse en la modesta cama, sacando del bolsillo los pedazos del angelito destruido. Los puso sobre el buró e intentó, en vano, unirlos de nuevo. Sus manos temblaban tanto que los fragmentos se resbalaban, cayendo una y otra vez. «Perdóname, mi hijo», murmuró al vacío. «Perdóname por haberme convertido en una carga».
Antonio sintió un dolor físico en el pecho. Aquella mujer había sacrificado su juventud, sus sueños, su propia felicidad por él, y ahora se estaba culpando por existir, por ocupar un espacio en su vida. Rosa abrió un cajón y sacó algunas fotografías antiguas. Eran imágenes de ellos dos juntos a lo largo de los años, el primer día de escuela, la graduación, momentos sencillos que ella había guardado como tesoros. Comenzó a separarlas, como si estuviera organizando su propia vida para ser desechada. Quizás sea lo mejor, se dijo a sí misma, con la voz entrecortada. Él merece ser feliz, y yo solo estoy estorbando. En la cocina, Vanessa había reanudado sus preparativos para la fiesta, como si nada hubiera pasado. Marcia seguía allí, temblando de rabia e impotencia. Cuando Vanessa salió momentáneamente, la empleada tomó el teléfono y pensó en llamar a Antonio, pero recordó que estaba de viaje, o al menos eso era lo que todos pensaban. «Tengo que hacer algo», murmuró para sí misma. «No puedo dejar que esto continúe». Vanessa regresó, ahora cargando una pila de papeles. Eran catálogos e información sobre asilos que había recopilado en las últimas semanas. No era una decisión impulsiva, era un plan cuidadosamente ejecutado. «Marcia, llévale estos papeles para que les eche un vistazo, para que se vaya acostumbrando a la idea», ordenó extendiendo los folletos. «Y dile que sí, se porta bien hoy. Tal vez nos tardemos unos días más en trasladarla». Antonio, que había regresado al pasillo, lo escuchó todo. La crueldad calculada de su esposa le provocó náuseas. Vanessa no solo estaba siendo mala, estaba torturando a su madre sistemáticamente, prolongando el sufrimiento como un gato que juega con un ratón herido. Marcia tomó los papeles con manos renuentes. Sus ojos se encontraron con los de Vanessa, y por un momento la empleada pensó en tirar todo a la basura y contarle la verdad a Rosa, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. «Y Marcia», añadió Vanessa, su voz adquiriendo un tono aún más siniestro, «si le cuentas cualquier cosa a Antonio cuando regrese, voy a decir que te robaste algunos objetos de la casa. Tengo cámaras en todos los cuartos. Puedo editar lo que sea necesario. ¿Entendiste?» La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Marcia tragó saliva, comprendiendo que estaba completamente acorralada. Vanessa no solo era cruel, era estratégica, calculadora, una depredadora que dejaba a sus víctimas sin ninguna posibilidad de escape. Antonio retrocedió por el pasillo, su cerebro trabajando frenéticamente. Necesitaba pruebas, necesitaba un plan. No podía simplemente confrontar a Vanessa basándose en lo que había oído. Ella encontraría una forma de manipular la situación como siempre hacía. Regresó sigilosamente al coche y tomó su teléfono, verificando que la aplicación de grabación estuviera funcionando. Si Vanessa quería jugar sucio, él también lo haría. Pero esta vez sería él quien tendría todas las cartas en la mano. Cuando regresó a la casa, fingió estar llegando de viaje, haciendo ruido en la entrada principal. Vanessa corrió a recibirlo con una sonrisa radiante, como si fuera la esposa perfecta, esperando a su amado marido. «Mi amor, qué sorpresa», exclamó besándolo en la mejilla. «Pensé que volverías hasta mañana. Cancelé algunos compromisos. Quería estar en casa para Navidad», respondió él, estudiando atentamente el rostro de su esposa. «Qué romántico». Vanessa entrelazó sus brazos en el cuello de él. «Tu mamá va a estar feliz de verte. Estuvo medio rara hoy. Creo que la edad le está pesando». Antonio sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. El juego había comenzado, y esta vez él pondría las reglas. Antonio abrazó a Vanessa con aparente cariño, pero sus ojos recorrieron la casa buscando señales de su madre. El ambiente estaba impecable, como siempre, pero había algo diferente en el aire, un peso, una tristeza que parecía impregnar cada rincón. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó, intentando sonar casual. «En su cuarto, descansando», respondió Vanessa rápidamente, arreglándole el cabello con gestos posesivos.
Tuvo un día difícil. Ya sabes cómo es la edad. A veces se confunde. Antonio sintió que se le revolvía el estómago. Conocía esa táctica. Vanessa siempre preparaba el terreno, plantando semillas de duda antes de revelar sus elaboradas mentiras. ¿Confundida cómo?, insistió él. Ay, mi amor, no hablemos de eso ahora. Acabas de llegar. Vanessa lo jaló hacia la sala. Ven a ver cómo decoré todo para mañana. A los influencers les va a encantar. Pero Antonio se soltó gentilmente de sus manos, caminando hacia el fondo de la casa. Cada paso lo acercaba al cuarto de su madre y a lo que sabía que encontraría: una mujer destruida por la crueldad sistemática de su propia nuera. «Antonio, espera», lo llamó Vanessa, pero él ya estaba demasiado lejos. Cuando llegó a la puerta del cuarto, Antonio respiró hondo antes de tocar ligeramente. La voz que respondió era tan débil que casi no la reconoció como la de su madre. «Pasa», murmuró Rosa. Abrió la puerta y encontró a su madre sentada en la cama, todavía sosteniendo los fragmentos del angelito. Tenía los ojos rojos e hinchados y había envejecido años en unas pocas horas. Cuando vio a su hijo, intentó esconder rápidamente los pedazos de crochet. «¡Mi hijo! ¡Regresaste!», exclamó levantándose rápidamente y alisándose el vestido sencillo. «Disculpa, no te esperaba. Estoy medio desarreglada». Antonio observó atentamente a su madre. Ella evitaba su mirada. Mantenía los hombros encorvados como si intentara ocupar el menor espacio posible. Aquella no era la mujer fuerte que lo había criado. Era una sombra, una versión rota de sí misma. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó acercándose despacio. Rosa forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus manos temblaban mientras guardaba los fragmentos del angelito en el cajón, tratando de esconder la evidencia de su dolor. «Claro, hijo, estoy muy bien, solo un poco cansada», mintió, con la voz quebrándose al final. «Vanessa me contó que ustedes hablaron sobre mi futuro». Antonio frunció el ceño, confundido. «¿Hablamos de qué?». El corazón de Rosa se encogió. Quizás Vanessa aún no le había contado todo. Quizás todavía había esperanza de que la decisión pudiera revertirse. «Sobre el asilo», susurró ella, las palabras saliendo como una confesión dolorosa. «Yo entiendo, hijo. Sé que estoy estorbando en sus vidas». Antonio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vanessa había llegado al punto de inventar conversaciones enteras, creando una realidad paralela donde él estaba de acuerdo con aquella monstruosidad. «Mamá, yo nunca…», comenzó él, pero fue interrumpido por Vanessa apareciendo en la puerta. «Mi amor, no te preocupes», dijo ella, entrando al cuarto sin ser invitada. «Ya le expliqué todo a tu mamá. Ella entendió que es por su bien». Rosa agachó la cabeza de nuevo, resignada. En presencia de Mintus, su nuera automáticamente se encogía, como un animal herido que intenta evitar más golpes. «Vanessa, ¿podemos hablar afuera?», pidió Antonio con la voz tensa. «Claro, cariño». Ella sonrió, pero sus ojos lanzaron una mirada de advertencia a Rosa. «Descanse bien, doña Rosa. Mañana será un día largo». Cuando salieron del cuarto, Antonio cerró la puerta detrás de sí y encaró a su esposa. Vanessa mantuvo su sonrisa perfecta, pero él podía ver a la calculadora fría detrás de la máscara. «¿Qué le dijiste exactamente a mi mamá?», preguntó él manteniendo la voz baja pero firme. «Solo la verdad, mi amor», respondió Vanessa, acomodando un cuadro en la pared como si la conversación fuera casual. «Que necesita cuidados especializados. Tú mismo dijiste que se estaba volviendo olvidadiza». «Yo nunca dije eso». «Claro que sí. ¿Recuerdas la semana pasada, cuando preguntó 3 veces a qué hora llegarías?». Vanessa improvisó rápidamente. «¿Y ayer, cuando dijo que tu papá vendría a cenar con nosotros?». Las mentiras salían con tal naturalidad que por un momento Antonio casi dudó de sí mismo. Vanessa era una maestra en distorsionar la realidad, en tomar eventos normales y transformarlos en evidencia para sus narrativas. «Aunque fuera verdad», dijo él, lentamente, «yo jamás tomaría una decisión así sin hablar contigo primero».
y mucho menos sin hablar con ella. Pero sí hablamos, cariño. Estabas tan preocupado con el trabajo que tal vez lo olvidaste. Vanessa le puso la mano en el brazo, sus dedos acariciando la tela de la camisa. Pero no te preocupes, yo resolví todo. La Clínica de la Esperanza es maravillosa. Antonio se apartó de su toque, con la sangre hirviendo. La frialdad con la que Vanessa discutía el futuro de su madre, como si fuera un problema logístico a resolver, le provocaba náuseas. En la cocina, Marcia había presenciado toda la actuación. Cuando vio a Antonio salir del cuarto de su patrona, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Finalmente, él estaba allí. Finalmente podría ver la verdad. Se acercó discretamente, fingiendo organizar algunos utensilios mientras escuchaba la conversación en el pasillo. Cada mentira de Vanessa la hacía apretar los dientes de rabia. «Marcia», llamó Vanessa de repente, su voz resonando por la casa. «Tráele los papeles de la clínica a Antonio para que los vea». La empleada dudó por un momento. Esos papeles eran parte de la tortura psicológica que Vanessa le había estado infligiendo a Rosa, pero sabía que si se negaba, las consecuencias para ella y para su patrona serían aún peores. «Sí, doña Vanessa», murmuró tomando los folletos de la clínica. Cuando Marcia llegó al pasillo con los papeles, Antonio vio en sus ojos algo que lo alertó. Había miedo allí, pero también una urgencia silenciosa, como si ella estuviera tratando de comunicar algo que no podía decir en voz alta. «Gracias, Marcia», dijo él, tomando los folletos. «¿Mi mamá está bien?» La simple pregunta tomó a Marcia por sorpresa. Miró rápidamente a Vanessa, que la observaba con ojos amenazantes, y luego, de vuelta a Antonio. Ella ha pasado por momentos difíciles, señor», respondió cuidadosamente. «Marcia exagera», interrumpió Vanessa rápidamente. «Tu mamá está bien, solo se está adaptando a la idea del cambio». Antonio hojeó los papeles, fingiendo estudiarlos mientras observaba la interacción entre su esposa y la empleada. Había una dinámica de poder allí que nunca había notado antes, o quizás simplemente no había querido ver. «Estas clínicas son caras», comentó él, probando la reacción de Vanessa. «El dinero no es problema», respondió ella rápidamente. «Tu mamá merece el mejor cuidado. ¿Y ella está de acuerdo con esto?» «Por supuesto. Hablamos largo y tendido. Ella entiende que es lo mejor para todos», mintió Vanessa sin parpadear. De hecho, hasta pareció aliviada. Dijo que se siente como una carga. Las palabras golpearon a Antonio como flechas. Su madre, que siempre había sido tan orgullosa, tan fuerte, ahora se veía a sí misma como una carga, y él comenzaba a entender quién había plantado esa idea cruel en su cabeza. «Voy a hablar con ella de nuevo», dijo él, devolviéndole los papeles a Marcia. «Mi amor, acabas de llegar, déjala descansar», insistió Vanessa bloqueando sutilmente su camino. «Mañana hablamos todos juntos, con calma». Pero Antonio ya había decidido. La rodeó y caminó decidido de vuelta al cuarto de su madre. Esta vez no tocaría la puerta. Esta vez escucharía lo que ella realmente tenía que decir, lejos de la influencia tóxica de Vanessa. Cuando abrió la puerta en silencio, encontró a Rosa arrodillada en el suelo, guardando ropa en una maleta vieja. Lloraba en voz baja mientras doblaba cada prenda con cuidado, como si se estuviera preparando para un viaje sin retorno. «Mamá», dijo él en voz baja. Rosa se sobresaltó, secándose rápidamente las lágrimas e intentando esconder la maleta. «Hijo, yo solo estabas organizando algunas cosas», tartamudeó. «¿Organizando para qué?» Su mirada se quebró por completo. Ya no podía sostener la mentira. Ya no podía fingir que todo estaba bien. «Para cuando me vaya», susurró con la voz rota. «Sé que ya no soy bienvenida aquí». Antonio se arrodilló junto a su madre, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Eran las mismas manos que lo habían alimentado, consolado, protegido. Ahora estaban marcadas por el tiempo y el dolor, pero seguían siendo las manos más importantes del mundo para él. «Mamá, mírame», le pidió, levantándole la barbilla con delicadeza.
tú nunca te vas a ir de esta casa. Nunca. Esta es tu casa tanto como es mía. Rosa lo miró con una mezcla de esperanza e incredulidad, como si no se atreviera a creer en las palabras que tanto necesitaba escuchar. Rosa miró a su hijo como si fuera un espejismo, algo demasiado bueno para ser real. Sus manos temblaban en las de él, décadas de sacrificio y amor incondicional reflejadas en sus ojos cansados. Pero Vanessa dijo que tú lo habías decidido, murmuró ella, con la voz entrecortada. Yo nunca decidí nada de eso, mamá, y nunca lo haré. Antonio apretó sus manos con más fuerza. Alguien está mintiendo y voy a averiguar quién. Incluso con las palabras de consuelo de su hijo, Rosa no podía deshacerse por completo del miedo. Meses de humillaciones habían plantado semillas de inseguridad profundas en su alma. Quizás sea lo mejor, hijo. Quizá de verdad estoy estorbando, dijo ella bajando la mirada. Vanessa dijo que ustedes quieren tener hijos, y una casa con una vieja enferma no es lugar para niños. Antonio sintió una ola de rabia tan intensa que tuvo que respirar hondo para controlarse. Vanessa había usado incluso la posibilidad de futuros nietos como un arma contra su madre. «Mamá, cuéntame exactamente qué te ha estado haciendo», pidió él, con la voz baja y controlada. Rosa dudó. Una parte de ella quería desahogarse, contarlo todo, liberarse del peso que llevaba cargando tanto tiempo. Pero otra parte, moldeada por meses de manipulación, le advertía que no causara problemas en el matrimonio de su hijo. Ella solo quiere lo mejor para todos nosotros, dijo finalmente, las palabras saliendo como si las hubiera memorizado. Mamá, por favor, confía en mí. Antes de que Rosa pudiera responder, oyeron pasos acercándose por el pasillo. Vanessa apareció en la puerta, su sonrisa incapaz de ocultar la irritación en sus ojos. ¿Todavía aquí platicando?, dijo ella entrando al cuarto sin ceremonia. Antonio, tu mamá necesita descansar. Mañana será un día largo con la fiesta. De hecho, me gustaría hablar con ella un poco más, respondió Antonio, levantándose pero manteniéndose cerca de su madre. Claro, pero tal vez sea mejor en la sala. Aquí está muy apretado. Vanessa gesticuló hacia el pequeño cuarto, como si el espacio fuera inadecuado para una conversación familiar. Rosa se encogió de nuevo en presencia de su nuera, el momento de conexión, con su hijo siendo brutalmente interrumpido. Automáticamente, comenzó a guardar la maleta que había sacado, como una niña que esconde una travesura. «Deja eso, mamá», dijo Antonio, observando atentamente la reacción de Vanessa. La esposa no se perdió el movimiento. Sus ojos se entrecerraron cuando vio la maleta y rápidamente elaboró una nueva estrategia. «Tu mamá estaba organizando algo de ropa para la lavandería», explicó Vanessa suavemente. «¿Verdad, doña Rosa?» Rosa miró entre su hijo y su nuera, claramente en conflicto. La presión psicológica era tanta que simplemente asintió, incapaz de contradecir a Vanessa frente a Antonio. «Sí, eso mismo», murmuró. Antonio observó la interacción con una creciente comprensión. Su madre tenía miedo, estaba genuinamente aterrorizada de contradecir a Vanessa. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho su esposa para reducir a una mujer tan fuerte a ese estado de sumisión patética? «Vamos a la sala, entonces», dijo él. «Quiero saber cómo les ha ido a ustedes dos mientras estuve fuera». Vanessa forzó otra sonrisa, pero internamente su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba controlar la situación, asegurarse de que Rosa no dijera nada que pudiera comprometer su versión de los hechos. «¡Qué gran idea!», exclamó con falso entusiasmo. «Vamos a tomar un té juntos, como una familia». Se dirigieron a la sala, Rosa caminando entre Antonio y Vanessa como una prisionera escoltada. Marcia los observó desde el pasillo, sus manos todavía temblando de ansiedad. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo, pero también temía las consecuencias. En la elegante sala, con su decoración impecable y fría, Rosa se sentó en la orilla de un sillón caro, como si no se sintiera digna de ocupar completamente el espacio. Vanessa se acomodó junto a Antonio en el sofá, posesivamente cerca de él. «Entonces, ¿cómo ha sido su convivencia?»,
preguntó Antonio, estudiando los rostros de las dos mujeres. Maravillosa, respondió Vanessa de inmediato. Tu mamá es muy comprensiva. Entiende perfectamente cuando necesito hacer ajustes en la rutina de la casa. Rosa mantenía los ojos fijos en sus propias manos, contraídas en su regazo. Cada palabra de Vanessa era cuidadosamente elegida para sonar positiva, mientras reforzaba la narrativa de que ella estaba al mando. ¿Qué tipo de ajustes?, insistió Antonio. Cosas pequeñas, horarios de comidas, uso de los espacios. Vanessa gesticuló vagamente. Tu mamá a veces se olvida de que esta ya no es la casa de cuando eras soltero. La frase fue un golpe calculado. Rosa se encogió aún más, como si cada palabra fuera una cuchilla cortando su ya destrozada dignidad. Esta siempre ha sido también su casa, dijo Antonio, su voz adquiriendo un tono de advertencia. Claro, mi amor. Solo quise decir que ahora somos una familia más grande, con necesidades diferentes. Vanessa le puso la mano en el brazo, un gesto aparentemente cariñoso que servía para reafirmar su posición. Tu mamá lo entiende perfectamente. Marcia apareció discretamente con una bandeja de té, sus manos temblando ligeramente mientras servía. Cuando se acercó a Rosa para ofrecerle la taza, la empleada susurró casi inaudiblemente: «Doña Rosa, dígale la verdad». Vanessa escuchó el susurro y sus ojos centellearon de rabia, pero mantuvo la sonrisa fija en su rostro. Cuando Marcia se alejó, se aseguró de dejar clara su autoridad. «Marcia, puedes ir a encargarte de la cocina. No necesitamos nada más», dijo con la voz dulce pero firme. La empleada dudó por un momento, mirando a Rosa con expresión suplicante. Sabía que esa podría ser la única oportunidad de su patrona para liberarse del tormento, pero también sabía que su propio puesto pendía de un hilo. «Sí, doña Vanessa», murmuró retirándose a regañadientes. Tan pronto como se quedaron solos, Vanessa retomó su papel de esposa devota y nuera comprensiva. «Antonio, tal vez deberíamos hablar de esto en otro momento», sugirió ella, mirando significativamente a Rosa. «Tu mamá se agita cuando discutimos estos temas». Rosa levantó los ojos por primera vez, una chispa de su antigua fuerza brillando por un instante. «Yo no me agito», dijo en voz baja, pero con firmeza. Vanessa se giró hacia ella con sorpresa mal disimulada. Era raro que Rosa mostrara alguna señal de resistencia, especialmente frente a Antonio. «Claro que no, doña Rosa. Solo me preocupaba su bienestar», replicó Vanessa, pero había una nota de amenaza en su voz que Rosa conocía bien. «Mamá, ¿quieres contarme algo?», preguntó Antonio directamente, percibiendo la tensión en el aire. Rosa miró a su hijo, luego a Vanessa, y finalmente de vuelta a sus propias manos. La batalla interna era visible en su rostro, el deseo desesperado de decir la verdad contra el miedo a las consecuencias. Yo solo quiero que ustedes sean felices», dijo finalmente, eligiendo la respuesta más segura. Vanessa sonrió triunfante, pero Antonio no estaba satisfecho. Había algo en la atmósfera, una corriente subterránea de miedo y tensión que finalmente estaba empezando a percibir. «Mamá, ¿tú eres feliz aquí?», preguntó él reformulando la pregunta. La simple pregunta tomó a Rosa por sorpresa. Nadie le había preguntado por su felicidad en mucho tiempo. Sus lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera controlarlas. «Yo», comenzó ella, pero las palabras se perdieron en sollozos silenciosos. Vanessa se levantó de inmediato, interpretando el papel de la nuera preocupada. «¿Ves? Es exactamente de lo que estaba hablando», le dijo a Antonio. «Se pone muy sensible. Los médicos dijeron que es normal a su edad». «¿Qué médicos?», preguntó Antonio, frunciendo el ceño. Vanessa dudó una fracción de segundo antes de responder. «Del centro de salud. La llevé a un chequeo la semana pasada», mintió con fluidez. «Confirmaron que tiene un inicio de problemas de memoria». Rosa miró a Vanessa con los ojos desorbitados. Ella nunca había ido a ningún médico, nunca había salido de casa en los últimos meses, salvo para caminatas solitarias en el parque.
Yo no fui a ningún médico, dijo ella, su voz ganando fuerza por primera vez en meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa miró a Rosa con una expresión que prometía represalias, mientras Antonio procesaba lo que acababa de oír. «¿Cómo que no fuiste?», preguntó él mirando entre las dos mujeres. «Se le olvidó», dijo Vanessa rápidamente. «Es exactamente ese el problema. Olvida las cosas que pasaron. Se confunde». «No he olvidado nada», dijo Rosa con la voz temblorosa pero decidida. «Sé exactamente lo que ha estado pasando en esta casa». Vanessa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La rosa sumisa y rota que había moldeado estaba empezando a mostrar signos de la mujer fuerte que siempre había sido. Era hora de tomar medidas drásticas. Vanessa se levantó abruptamente, sus tacones golpeando con fuerza el piso de mármol. Su máscara de esposa perfecta comenzaba a resquebrajarse y necesitaba retomar el control de la situación antes de que todo se desmoronara. «Antonio, necesito hablar contigo», dijo ella, su voz adquiriendo un tono urgente. «¿En privado?» «No», respondió él, sorprendiendo tanto a su esposa como a su madre. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a ella. Después de todo, estamos hablando de su vida». Rosa miró a su hijo con una mezcla de gratitud y terror. Nunca había visto a nadie enfrentar a Vanessa de esa manera y temía las consecuencias de ese momento de resistencia. «Está bien», dijo Vanessa, respirando hondo para recomponerse. «Tu mamá ha tenido episodios preocupantes. Ayer mismo se pasó toda la mañana hablando con tu papá, como si todavía estuviera vivo». Rosa se levantó del sillón, temblando de indignación. «Eso es mentira», exclamó, su voz resonando en la sala. «Yo nunca hice eso. ¿Lo ves?». Vanessa gesticuló hacia Rosa como si fuera una prueba viviente. «No se acuerda. Es exactamente ese el problema». Antonio observó atentamente la expresión de su madre. Conocía a esa mujer desde hacía 45 años. Había sido criado por ella. En los ojos de Rosa no veía confusión ni demencia. Veía una lucidez absoluta y un dolor profundo. «Mamá, cuéntame qué pasó realmente ayer», le pidió. Rosa miró nerviosamente a Vanessa, que la observaba con ojos amenazantes. La lucha interna era visible en su rostro. Décadas de dignidad contra meses de intimidación sistemática. «Ayer yo intenté hacerte un dulce», comenzó ella con la voz vacilante. «Esa cajeta que te gustaba de niño». «¿Y?», la animó Antonio. «Ella me lo impidió. Dijo que el olor iba a arruinar la casa para los invitados de hoy». Las palabras salían entre sollozos, como si cada una fuera arrancada de su alma. Lo tiró todo a la basura. Vanessa rió, un sonido cruel y calculado. «¿Ves cómo distorsiona las cosas? Yo solo le sugerí que pidiéramos postres profesionales para la fiesta, pero en su cabeza eso se convirtió en una agresión», explicó, moviendo la cabeza con falsa compasión. «Pisaste mi angelito», susurró Rosa, las palabras escapándose antes de que pudiera contenerlas. «¿Qué angelito?», preguntó Antonio. Rosa corrió de vuelta a su cuarto, regresando con los fragmentos de crochet que había guardado en el cajón. Sus dedos temblaban mientras le mostraba los pedazos destrozados a su hijo. «Te lo hice a ti. Pasé meses trabajando en él», lloró. «Y ella lo pisó a propósito». Antonio tomó los fragmentos en sus manos, reconociendo de inmediato el trabajo delicado y amoroso. Era el tipo de regalo que su madre siempre le había hecho, simple, pero cargado de significado y dedicación. «Fue un accidente», dijo Vanessa rápidamente. «Se le cayó al suelo y no lo vi. Pero mira cómo transforma un accidente en algo siniestro». «No fue un accidente», dijo Rosa, su voz ganando fuerza. «Me miraste a los ojos y lo pisaste a propósito. Te reíste cuando lo hiciste». El silencio en la sala era tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Antonio miraba entre las dos mujeres, procesando versiones completamente diferentes de la realidad. «Marcia», llamó él de repente. La empleada apareció casi al instante, como si hubiera estado esperando que la llamaran.
Tenía los ojos rojos y temblaba visiblemente. «Marcia, ¿tú viste lo que pasó con el angelito de mi mamá?», preguntó Antonio. La pregunta directa tomó a Marcia completamente por sorpresa. Miró a Vanessa, que la observaba con una expresión que prometía destrucción si decía la verdad. «Yo», tartamudeó. «Marcia no estaba en la cocina cuando pasó», interrumpió Vanessa rápidamente. «Estaba limpiando los cuartos». «Sí estaba», dijo Marcia de repente, su voz baja pero clara. «Yo lo vi todo». Vanessa palideció. Era la primera vez que alguien la contradecía directamente, y no estaba preparada para ello. «Marcia, estás confundida», dijo ella, su voz adquiriendo un tono peligroso. «No, no lo estoy», respondió Marcia, mirando directamente a Antonio. «Doña Vanessa pisó el angelito a propósito. Y no fue la primera vez que ella ha sido cruel con doña Rosa». «¿Cómo que cruel?», preguntó Antonio sintiendo un frío recorrerle la espalda. Marcia respiró hondo, sabiendo que ya no había vuelta atrás. «No deja que doña Rosa cocine. No la deja usar la sala cuando hay visitas. Dijo que se iba a ir a un asilo después de Año Nuevo». Las palabras salían a borbotones, como si una presa se hubiera roto. «Y me amenazó con despedirme si yo contaba algo». Vanessa se levantó bruscamente, su rostro contorsionado de ira. «¡Estás despedida!», gritó. «Lárgate de mi casa ahora mismo». «Esta no es tu casa», dijo Antonio, su voz baja pero cargada de autoridad. «Y Marcia no se va a ningún lado». El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa miró a su marido como si fuera un extraño, incapaz de creer que alguien se hubiera atrevido a contradecirla en su propia casa. «¿Cómo dices?», preguntó ella, con la voz peligrosamente baja. «Oíste bien», respondió Antonio, levantándose también. «Esta casa es mía y de mi madre. Siempre lo ha sido y siempre lo será». Rosa observaba todo como si estuviera viendo un sueño. Por primera vez en meses, alguien la estaba defendiendo. Alguien estaba enfrentando a Vanessa. «Antonio, estás dejando que una empleada resentida te ponga en contra de tu propia esposa», dijo Vanessa, intentando un enfoque más manipulador. «Marcia siempre ha estado celosa de nuestra relación». «¿Ah, sí?». Antonio se giró hacia Marcia. «Cuéntamelo todo, desde el principio». Marcia miró a Rosa, quien asintió para animarla. Era hora de romper el silencio que las había aprisionado durante tanto tiempo. «Doña Vanessa humilla a doña Rosa todos los días», comenzó ella, su voz ganando firmeza. «Le dice que está demasiado vieja, que huele mal, que estorba. No la deja comer en la mesa principal cuando hay visitas. La he oído decir que doña Rosa es un estorbo». «Eso es mentira», protestó Vanessa. «El mes pasado encerró a doña Rosa en su cuarto durante una fiesta. Dijo que era demasiado vergonzosa para estar frente a los invitados», continuó Marcia, ignorando la interrupción. «Y ayer dijo que usted había estado de acuerdo en mandar a doña Rosa a un asilo». Antonio sintió como si hubiera recibido una serie de puñetazos en el estómago. Cada revelación era peor que la anterior, pintando un cuadro de crueldad sistemática que jamás imaginó que existiera en su propia casa. «Vanessa», dijo él, su voz controlada pero peligrosa, «¿eso es verdad?». «Claro que no», exclamó ella, pero su rostro estaba rojo y sus ojos evitaban los de él. «Es una conspiración. Marcia y tu madre se unieron en mi contra». «¿Mamá?». Antonio se giró hacia Rosa. «¿Es verdad?». Rosa miró a su hijo, luego a Vanessa, y finalmente encontró la fuerza para hablar. «Sí», murmuró, la palabra saliendo como un suspiro de alivio. «Todo es verdad». Vanessa retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su red de mentiras se estaba deshaciendo ante sus ojos y podía ver su matrimonio cuidadosamente construido desmoronándose. «Antonio, no puedes creerles», dijo desesperadamente. «Están inventando todo esto para separarnos». «¿Por qué mi madre y Marcia inventarían algo así?», preguntó él, su voz volviéndose más fría con cada palabra. Vanessa miró alrededor de la sala, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvar la situación,
Pero por primera vez en su vida, las palabras la abandonaron. Yo solo quería una casa perfecta, murmuró finalmente. Quería que estuvieras orgulloso de mí. ¿Orgulloso? Antonio rió amargamente. Torturaste a mi madre para impresionar a extraños en redes sociales, ¿y a eso le llamas querer mi orgullo? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro perfectamente maquillado de Vanessa, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta. «Hice todo por nosotros», gritó. «Tu madre estaba arruinando nuestra vida. Es vieja, huele a medicina, estorba en nuestros planes». El grito resonó en la casa como un disparo. Finalmente, la máscara había caído por completo, revelando a la mujer cruel y calculadora que siempre se había escondido detrás de la sonrisa perfecta. Rosa se encogió con las palabras, pero esta vez Antonio estaba allí para protegerla. «Basta», dijo él, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Quiero que te vayas de esta casa, ahora». Vanessa lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que sus palabras hubieran tenido consecuencias reales. Vanessa se quedó inmóvil por unos segundos, como si las palabras de Antonio no se hubieran registrado en su mente. Cuando finalmente procesó lo que había oído, su rostro se contorsionó en una expresión de furia y desesperación. «No puedes echarme», dijo su voz temblando entre la rabia y la incredulidad. «Soy tu esposa. Esta casa también es mía». «No legalmente», respondió Antonio con frialdad. «La casa está a mi nombre y al de mi madre. Nunca te agregamos a la escritura». La revelación golpeó a Vanessa como un rayo. Durante todos esos años de matrimonio, había asumido que tenía derechos sobre la propiedad, que su posición estaba garantizada. El descubrimiento de que jurídicamente no tenía nada la dejó pálida. «¿Tú lo planeaste?», preguntó, dando un paso atrás. «No planeé nada. Simplemente nunca hubo necesidad de cambiar los documentos». Antonio mantuvo la voz calmada, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «Y ahora veo que fue una decisión acertada». Rosa observaba todo en silencio, todavía sin poder creer que la pesadilla estaba llegando a su fin. Sus manos temblaban mientras sostenía los fragmentos del angelito, como si fueran la prueba de su propia resistencia. Marcia permanecía cerca de la pared, dividida entre el alivio de haber dicho la verdad y el miedo de lo que Vanessa aún pudiera hacer. Conocía el temperamento explosivo de su patrona y sabía que no se iría en silencio. «Antonio, por favor». Vanessa cambió de estrategia, su voz adquiriendo un tono suplicante. «¿Podemos hablar de esto? Sé que cometí errores, pero todo fue por amor, por nuestra vida juntos». «¿Amor?», él rió amargamente. «Torturaste psicológicamente a una mujer de 68 años durante meses. Eso no es amor, Vanessa. Eso es pura crueldad». «Me irritaba», gritó Vanessa, perdiendo de nuevo el control. Con sus olores a comida casera, su ropa vieja, sus intentos patéticos de parecer relevante. «Yo solo quería una vida elegante, sofisticada». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Rosa. Incluso ahora, siendo expuesta, Vanessa continuaba humillándola, tratándola como si fuera algo repugnante que debía ser eliminado. «Vanessa, para», dijo Antonio, dando un paso protector hacia su madre. «¿Por qué? Ahora puedo decir la verdad». Vanessa estaba en pánico total, sus palabras saliendo sin control. «Sí, la humillé. Sí, la traté mal. Porque no merece estar en una casa como esta». Rosa se encorvó como si hubiera recibido un golpe físico. Aunque lo esperaba, escuchar tanta crueldad expresada tan abiertamente la devastó por completo. «Mi madre trabajó toda su vida para darme esta casa», dijo Antonio, su voz baja pero cargada de amenaza. «Ella construyó todo esto con sus propias manos. ¿Y tú? ¿Te crees con el derecho de juzgar si merece estar aquí?» «Ella es del pasado», insistió Vanessa desesperadamente. «Nosotros somos el futuro. Tenemos que pensar en nuestra vida, en nuestros hijos». «¿Qué hijos?», preguntó Antonio confundido. Vanessa se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había revelado algo que pretendía guardar como un
Haz bajo la manga. Sus manos instintivamente fueron a su vientre, en un gesto de protección automática. Yo estoy embarazada, murmuró. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa levantó la vista, Marcia se quedó sin aliento y Antonio se quedó completamente inmóvil procesando la información. ¿Desde cuándo?, preguntó él finalmente. 2 meses, respondió Vanessa, viendo una oportunidad para revertir la situación. Iba a decírtelo hoy, en Navidad. Quería que fuera una sorpresa especial. Rosa sintió que su corazón se oprimía. Un nieto. Siempre había soñado con eso, pero ahora la noticia llegaba envuelta en tanto sufrimiento y manipulación que no podía sentir alegría. Por eso querías deshacerte de mi madre, dijo Antonio, comprendiendo. Para tener la casa solo para ti y el bebé. Para tener nuestra propia familia, protestó Vanessa. Sin interferencias, sin recordatorios del pasado estorbando nuestro futuro. Mi madre no es una interferencia, es mi familia. Antonio negó con la cabeza. Y si no puedes entender eso, entonces no sé qué clase de madre vas a ser. Las palabras golpearon a Vanessa como una bofetada. Había jugado su última carta, revelado su embarazo, y aún así Antonio no estaba cediendo. «Vas a echar a la madre de tu propio hijo», intentó ella desesperada. «¿Vas a abandonar a tu bebé por una vieja terca?» «No voy a abandonar a nadie», dijo Antonio con firmeza. «Voy a cuidar de mi hijo, pero no voy a permitir que crezca en una casa llena de crueldad y mentiras». Vanessa miró alrededor de la sala, buscando aliados, apoyo, cualquier cosa que pudiera salvar su situación. Pero Marcia la observaba con asco. Rosa mantenía la mirada baja, y Antonio estaba inflexible. «Está bien», dijo ella finalmente, su voz adquiriendo un tono calculador que todos conocían bien. «Me voy, pero no sola». «¿Cómo que no? ¿Sola?», preguntó Antonio. «Me llevo a nuestro hijo conmigo». Vanessa se puso las manos en el vientre protector. «Y puedes elegir, o vienes conmigo y te olvidas de esta vieja, o te quedas aquí y no vuelves a ver a tu hijo jamás». El ultimátum flotó en el aire como una nube tóxica. Rosa cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento que siempre temió, cuando su hijo tendría que elegir entre su propio bienestar y su felicidad. «Hijo», dijo en voz baja, «vete con ella». Antonio se giró hacia su madre, incrédulo. «Mamá, no». «Vete», insistió Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ese bebé necesita a su padre, y yo voy a estar bien». «No», gritó Antonio. «No voy a abandonarte de nuevo, no después de descubrir por lo que has pasado». Vanessa sonrió triunfante, pensando que había ganado. Pero su victoria duró solo unos segundos. «Hay una tercera opción», dijo Antonio con voz firme. «Te quedas aquí, tratas a mi madre con el respeto que se merece y criamos a nuestro hijo en una casa llena de amor verdadero. O te vas sola». «No lo harías», dijo Vanessa, pero su voz la traicionaba. «Pruébame». Vanessa estudió el rostro de su marido, buscando señales de que estaba bromeando. Pero solo encontró una determinación inquebrantable. El hombre que había manipulado durante años finalmente había despertado, y ella no sabía cómo lidiar con esa nueva realidad. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Tienes hasta mañana por la mañana», respondió Antonio. «Decide qué es más importante, tu orgullo o tu familia». Vanessa subió las escaleras hacia su cuarto, sus tacones resonando en la casa como disparos. Cuando desapareció de la vista, el silencio se apoderó del ambiente, pero era un silencio diferente, cargado de expectativa y posibilidad. Rosa se acercó a su hijo, todavía sosteniendo los fragmentos del angelito. «No debiste haber hecho eso por mí», murmuró. «No lo hice solo por ti, mamá», respondió Antonio, abrazándola por primera vez en meses. «Lo hice por nosotros, por esta familia». Marcia observaba la escena con lágrimas en los ojos, aliviada por haber encontrado el valor para decir la verdad. Pero en el fondo de su corazón
Sabía que Vanessa no se rendiría tan fácilmente. Mujeres como ella siempre tenían otro plan, siempre guardaban un as bajo la manga. Y mientras la casa finalmente respiraba un aire de esperanza, en el cuarto de la pareja, Vanessa miraba por la ventana con una expresión que prometía que la guerra estaba lejos de terminar. Sus manos acariciaban el vientre donde crecía el hijo de Antonio, y una sonrisa cruel jugó en sus labios. Sabía exactamente qué hacer para recuperar el control de la situación. La madrugada del día de Navidad llegó pesada como el plomo sobre la casa. Rosa no había podido dormir, sus manos trabajando incansablemente para intentar reparar el angelito destrozado. Cada puntada que lograba restaurar parecía simbolizar una pequeña victoria sobre meses de humillación y dolor. En el piso de 1900, arriba, Vanessa también estaba despierta, pero por razones completamente diferentes. Sentada en la cama, tecleaba furiosamente en su teléfono, elaborando una versión de la historia que la favoreciera. Sus redes sociales, cuidadosamente cultivadas a lo largo de los años, se convertirían en su arma más poderosa. Antonio caminaba por la casa, su mente hirviendo con todo lo que había descubierto. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta del sufrimiento de su madre ocurriendo justo debajo de su nariz? La culpa lo consumía, mezclada con una rabia que parecía no tener fin. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la cocina, Rosa estaba preparando café, una rutina que la calmaba. Marcia había llegado temprano, demasiado preocupada para quedarse en casa esperando. «¿Cómo se siente, doña Rosa?», preguntó la empleada en voz baja. «Confundida», admitió Rosa. «Por un lado siento alivio, por otro, un nieto, Marcia. Siempre soñé con eso. Pero en las circunstancias correctas, ¿no? Con amor, no como un arma». Marcia negó con la cabeza con tristeza. Antonio entró en la cocina en ese momento, sus ojos delatando una noche de insomnio. Cuando vio a su madre preparando café, sintió una punzada de nostalgia mezclada con tristeza. ¿Cuántas mañanas había perdido por estar siempre corriendo, siempre demasiado ocupado para simplemente sentarse y conversar con ella? «Buenos días, mamá», dijo él, besando su frente. «Buenos días, hijo». Rosa sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en meses. «¿Café?» «Claro». Se sentaron juntos en la pequeña mesa de la cocina, algo que no hacían desde hacía años. El silencio entre ellos era cómodo ahora, lleno de posibilidades de un nuevo comienzo. «Sobre el bebé», comenzó Rosa vacilante. «Independientemente de lo que pase con Vanessa, quiero que sepas que voy a amar a mi nieto incondicionalmente. Lo sé, mamá, y él tendrá la suerte de tenerte como abuela». «Si ella lo permite», murmuró Rosa. Antes de que Antonio pudiera responder, oyeron un ruido proveniente de la sala. Vanessa había bajado las escaleras y estaba hablando por teléfono, su voz resonando por la casa con una alegría artificial. «Sí, mamá, estoy embarazada», decía, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «2 meses. Antonio está tan feliz. Sí, vamos a hacer una fiesta para anunciarlo oficialmente después de Navidad». Antonio y Rosa se miraron. Era obvio que Vanessa estaba tramando algo, usando el embarazo como munición en 1900, una guerra psicológica. «Y sí, vamos a tener que hacer algunos ajustes en la casa», continuó Vanessa, caminando hacia la cocina. «Los niños necesitan espacio, ¿verdad? Tal vez sea hora de hacer algunos cambios en la configuración familiar». Cuando entró en la cocina estaba radiante, como si la discusión de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Llevaba una bata de seda rosa y se había maquillado cuidadosamente, como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. «Buenos días, familia», dijo alegremente como si fuera la matriarca perfecta. «Vanessa», dijo Antonio con frialdad, «¿pensaste en nuestra conversación?» «Claro», se acercó, a él intentando besarle la mejilla, pero él se apartó. «Y decidí que tienes razón. Necesitamos armonía en nuestra casa». Rosa y Marcia intercambiaron miradas preocupadas. Conocían a Vanessa lo suficiente para saber que ese cambio repentino de actitud
no significaba nada bueno. «¡Qué bueno!», dijo Antonio con cautela. «Así que voy a hacer algunos ajustes para que todos seamos felices», continuó Vanessa, sirviéndose café. «Rosa, querida, ¿qué tal si hablamos de encontrar un lugar perfecto para ti? Un lugar solo tuyo, donde puedas tener independencia y hacer tus propias cosas». Rosa tragó saliva. Aunque intentaba sonar amable, Vanessa seguía hablando de echarla, solo que ahora envolvía la crueldad en papel de regalo. «Ella no se va a ningún lado», dijo Antonio con firmeza. «Claro que no», rió Vanessa. «No de inmediato, pero piénsalo bien. Una mujer de la edad de Rosa merece tener su propia vida, ¿no crees? Sus propios amigos, sus propias actividades». La manipulación era sutil, pero todos en la cocina la percibieron. Vanessa estaba pintando el exilio como una oportunidad de crecimiento personal para Rosa. Y con la llegada del bebé, seguramente Rosa querrá un lugar más tranquilo, lejos del ruido de un niño llorando. «Por la noche», continuó acariciando su vientre. «Me encantaría ayudar con el bebé», dijo Rosa en voz baja. «Claro que sí, y podrás hacerlo. Los fines de semana, tal vez algunas tardes. Será maravilloso». Vanessa hablaba como si estuviera ofreciendo un favor inmenso. Antonio observaba la actuación con creciente náusea. Incluso después de ser confrontada con su crueldad, Vanessa seguía intentando manipular la situación para conseguir lo que quería. «Por cierto», dijo Vanessa tomando su teléfono, «ya les llamé a algunas amigas para contarles del embarazo. Están tan emocionadas. Quieren organizar un baby shower, varias fiestas. Será una época muy ajetreada». «¿Y?», preguntó Antonio. «Bueno, ya sabes cómo son estas cosas sociales. Mucho ruido, mucha gente. Rosa seguramente se sentirá más cómoda en un ambiente más adecuado para su edad». Marcia apretó los puños. Vanessa estaba haciendo exactamente lo que siempre hacía: manipular la situación para parecer que estaba pensando en el bien de todos, cuando en realidad solo quería deshacerse de Rosa. «Vanessa», dijo Antonio, agotándosele la paciencia, «ya te lo dejé claro ayer. Mi madre se queda». «Por supuesto», exclamó ella, como si él estuviera siendo irracional. «Solo estoy pensando en lo que sería mejor para ella. Una mujer de la edad de Rosa no va a querer andar corriendo detrás de un niño pequeño, limpiando desastres, perdiendo noches de sueño». «Yo te crié sola», dijo Rosa de repente, con voz firme. «Tuve 3 trabajos, limpié todos los desastres que hiciste, perdí miles de noches de sueño. Y no fue una carga, fue amor». El silencio que siguió fue tenso. Vanessa no esperaba que Rosa hablara, y mucho menos que la confrontara directamente. «Claro que lo fue, querida», dijo Vanessa, pero su tono había cambiado ligeramente. «Pero ahora mereces descansar». «No quiero descansar. Quiero ayudar a criar a mi nieto». Rosa se levantó caminando hacia el fregadero. «Quiero que conozca sus raíces, que aprenda las recetas de la familia, que escuche las historias de los abuelos que ya se fueron». «¿Qué historias?», preguntó Vanessa con desdén. «¿Historias de pobreza? ¿De dificultades? Prefiero que mi hijo crezca enfocado en el futuro, no atrapado en el pasado». «El pasado es lo que nos trajo hasta aquí», dijo Antonio. «Es lo que construyó todo esto que tanto valoras». Vanessa se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno de nuevo. Su estrategia de manipulación sutil no estaba funcionando, y podía sentir que el control de la situación se le escapaba de las manos una vez más. «Está bien», dijo cambiando de nuevo de táctica. «Si así es como lo quieren, pero quiero dejar claro que estoy embarazada y estresada, y no puedo lidiar con conflictos constantes en casa». «No habrá conflictos si tratas a mi madre con respeto», dijo Antonio. «Siempre la he tratado con respeto», mintió Vanessa descaradamente. «El problema es que cualquier cosa que hago se interpreta como una agresión». Rosa la miró con tristeza. Incluso confrontada con sus propias palabras de la noche anterior, Vanessa seguía mintiendo, distorsionando la realidad. «Vanessa», dijo Rosa con calma, «ayer dijiste que yo no merecía estar en esta casa, que olía mal y era una vergüenza». «Estás distorsionando lo que dije», respondió Vanessa rápidamente.
Estaba estresada, embarazada, no sabía lo que decía. «Entonces admites que dijiste esas cosas», observó Antonio. Vanessa se dio cuenta de que se había contradicho. Su mente trabajó rápidamente para encontrar una salida. «Puede que haya dicho algunas palabras duras en el calor del momento», admitió a regañadientes. «Pero fue solo porque estoy preocupada por nuestra familia, por nuestro futuro». «Nuestro futuro incluye a mi madre», dijo Antonio definitivamente. Vanessa estudió los rostros a su alrededor. Rosa estaba más fuerte de lo que había estado en meses. Marcia la observaba con desconfianza y Antonio estaba inflexible. Necesitaba una nueva estrategia, algo que los tomara completamente por sorpresa. «Muy bien», dijo finalmente forzando una sonrisa. «Si así tiene que ser, así será. Me esforzaré por ser una mejor nuera». Pero mientras hablaba, sus ojos ya planeaban el siguiente movimiento. Si no podía ganar por manipulación, tendría que usar métodos más drásticos. Y sabía exactamente cómo hacer que Antonio eligiera entre ella y Rosa de una manera que él jamás esperaría. El resto de la mañana de Navidad transcurrió en tensión. Vanessa se comportaba como la nuera ejemplar, ayudando con los preparativos y elogiando a Rosa. Pero todos sabían que era una actuación. «Doña Rosa, ¿puedo aprender a hacer esos romeritos?», preguntó Vanessa con una sonrisa dulce. «Quiero que nuestro hijo crezca conociendo las tradiciones de la familia». Rosa, desconfiada, decidió darle el beneficio de la duda. Durante la cena, Vanessa asumió el papel de anfitriona perfecta. Para un observador externo, parecían una familia armoniosa. «Por cierto», dijo Vanessa, «saqué una cita con el médico para mañana, el prenatal. De hecho, pensé en pedirle a Rosa que me acompañara». Rosa se emocionó con la sugerencia. Quizás realmente era un nuevo comienzo. Después de la cena, Vanessa subió a su cuarto e hizo una llamada. «Doctor Miranda, soy Vanessa Santos. Necesito hablar de algo delicado. Es sobre mi suegra. Estoy preocupada por su comportamiento». La conversación duró 1 hora. Vanessa describió a Rosa como una mujer en declive mental, inventando episodios de confusión. Si no podía echar a Rosa por la fuerza, usaría la medicina. A la mañana siguiente, durante el trayecto al consultorio, Vanessa comenzó su plan. «Rosa, ayer parecías confundida. Se te olvidó sazonar los romeritos», mintió Vanessa suavemente. Rosa frunció el ceño, recordando haber hecho todo correctamente. «A veces la memoria nos juega malas pasadas», suspiró Vanessa. «Mi abuela era así». En el consultorio, el doctor Miranda le hizo preguntas aparentemente casuales a Rosa, quien respondió con claridad. «¿Y cómo ha estado su memoria últimamente?», preguntó el médico. Rosa dudó, comenzando a dudar de sí misma tras las insinuaciones de Vanessa. «A veces, tal vez olvido algunas cosas pequeñas», admitió a regañadientes. «Doctor», dijo Vanessa, «¿puedo hablar con usted en privado?». En la conversación privada, Vanessa elaboró sus mentiras, describiendo episodios inexistentes de confusión. «Tengo miedo de que represente un peligro para el niño», dijo con lágrimas falsas. «Voy a recomendar una evaluación neurológica», respondió el doctor Miranda. Vanessa salió con el volante médico que necesitaba. Rosa estaba oficialmente siendo investigada por demencia. Cuando llegaron a casa, Antonio las esperaba ansioso. «¿Cómo les fue en la consulta?». «Todo bien con el bebé», respondió Vanessa, «pero el doctor se quedó preocupado por tu mamá». Rosa miró a su nuera con horror, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. «¿Preocupado por qué?», preguntó Antonio. El doctor confirmó que podría ser un inicio de demencia. Vanessa sacó el volante de su bolso. Antonio leyó el papel incrédulo. Rosa no podía hablar, devastada por la traición. «Yo no tengo demencia», murmuró Rosa. «Mi mente está clara». «Es parte de la enfermedad», dijo Vanessa rápidamente. «Los pacientes rara vez reconocen los síntomas». «¿Qué síntomas?», preguntó Antonio. «Olvidos, confusión. Ayer se le olvidó cómo hacer los romeritos», mintió Vanessa. «No se me olvidó nada», protestó Rosa. «¿Ves? La agresividad y la negación son síntomas comunes», explicó Vanessa.
Marcia entró en la sala sin poder contenerse más. «¡Eso es mentira!», gritó. «Doña Rosa no tiene demencia. Está lúcida». «Marcia, tienes una relación emocional que te impide ver la realidad», rebatió Vanessa. «O tal vez usted está mintiendo», acusó Marcia directamente. Antonio observaba las acusaciones. Algo no cuadraba. «Vanessa, cuéntame exactamente qué le dijiste al médico». «Le conté sobre los síntomas que he observado», tartamudeó ella. «Sé específica, fechas, situaciones», insistió Antonio. Vanessa dudó, buscando una salida. «La semana pasada, tu mamá me llamó Elena», improvisó. «Yo nunca hice eso», dijo Rosa indignada. «Vanessa, ¿le llamaste al médico antes de la consulta?», preguntó Antonio con la voz peligrosa. Vanessa intentó mantener la compostura, pero el pánico era visible. «Puede ser que le haya llamado para explicarle la situación», admitió. «La verdad es que tu madre está enferma», explotó Vanessa desesperadamente. «Y si no puedes verlo, tal vez yo y nuestro hijo deberíamos buscar protección». Antonio la miró con asco y decepción. «Tal vez tengas razón, tal vez necesiten protección», dijo él. «Pero no de mi madre, de ti». «No puedes estar hablando en serio», dijo Vanessa. «Soy tu esposa, pero no voy a permitir que mi hijo crezca en una casa donde la crueldad es normal», respondió Antonio. «Tu madre te manipuló», insistió Vanessa. «La única manipulación aquí fue la tuya», dijo él tomando el teléfono. «Voy a llamarle al doctor Miranda». «No», gritó Vanessa intentando impedirlo. Antonio hizo la llamada y pidió aclaraciones. El doctor Miranda dudó, pero decidió colaborar. «Señor Antonio, me sorprendió el contraste entre lo que su esposa me contó y lo que observé en su madre», dijo el médico. «Ella me pareció completamente lúcida». «¿Qué le dijo mi esposa?» «Episodios de confusión, agresividad». «Pero no encontré evidencia de eso», explicó el doctor Miranda. «Puedo cancelar el volante. Su madre no presenta signos de demencia». Cuando Antonio colgó, Vanessa estaba acorralada. «Le mentiste a un médico, inventaste síntomas para internarla», dijo Antonio. «Estaba preocupada», intentó defenderse Vanessa. «¿A eso le llamas amor, a torturar a una mujer mayor?». Antonio señaló a Rosa. «Todo esto fue construido por ella, y tú intentaste destruirlo por vanidad». Marcia abrazó a Rosa, ambas llorando de alivio. «Piensa en nuestro bebé», intentó Vanessa. «Necesita una familia unida». «Es exactamente por eso que tienes que irte de esta casa», dijo Antonio. «Voy a rentarte un departamento, pagaré todo lo del embarazo, estaré presente para mi hijo, pero él va a crecer conociendo a su abuela. En Mindonesimbos, una casa de amor verdadero. Se van a arrepentir», amenazó Vanessa. «Marcia grabó varias de tus conversaciones», mintió Antonio, observando su reacción. Vanessa palideció, confirmando que había cosas peores. «Tienes hasta mañana para empacar tus cosas», dijo él. Cuando Vanessa subió derrotada, la casa finalmente respiró. «Gracias por creer en mí», dijo Rosa. «Perdóname por haber dudado». Antonio la abrazó. En los meses siguientes, Rosa recuperó su fuerza. Cuando el bebé nació, ella estuvo presente. Miguel creció en una casa llena de amor verdadero, escuchando las historias de su abuela, aprendiendo recetas tradicionales. Vanessa, con el tiempo, acabó aceptando la realidad y construyendo una relación respetuosa con Rosa. Y en las noches de Navidad, Rosa siempre hacía un angelito de crochet, ya no para conquistar el amor, sino para celebrar un amor que había resistido a las tormentas. La casa junto al mar finalmente se había convertido en lo que siempre debió ser, un hogar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rosa, Antonio y Vanessa haya tocado su corazón. Si te emocionaste con la resistencia de Rosa ante tanta crueldad y con la valentía de Antonio al defender a su madre, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera fuerza
está en el amor incondicional, en la dignidad preservada incluso ante la humillación y en el valor de enfrentar la verdad cuando finalmente sale a la luz. Rosa nos enseñó que el amor de una madre resiste todas las tormentas y que a veces la justicia tarda, pero siempre llega para quienes mantienen la fe. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.